Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Tamara Martínez Martín, vuestra tutora de Lean Manufacturing y disponibilidad del producto. Y hoy vamos a tratar un webinar acerca de las técnicas del Lean. Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito a que os vayáis conectando todos. Muy bien, bueno, me imagino que cada uno desde una parte del mundo, ¿no? Que al final estos son las cosas buenas de las videoconferencias, que aunque sean con usos horarios diferentes, pues podemos todos conectarnos a la vez y seguir aprendiendo cosas nuevas. Vale, bueno, pues nada, voy a ir comenzando. Como os he dicho, bueno, uno de los temas es el Lean Manufacturing, que como ya sabéis es la producción esbelta o ajustada. Casi todas estas técnicas de las que hablaremos hoy, que son la puesta en práctica, como iremos viendo, tienen su origen en Japón. Entonces, bueno, empezaremos con una breve introducción que al final la puesta en práctica de esta filosofía de Lean Manufacturing se realiza sobre todo mediante implantación de estas técnicas que son bastante variadas, que las vamos a comentar, ¿no?, a lo largo de este webinar. Es muy importante recalcar que no tienen por qué aplicarse todas juntas y a la vez, sino que primero se tendrá que valorar pues, cuáles de las técnicas son las más adecuadas para cada tipo de organización, porque al final puede ser que solamente tengamos que implantar una de ellas, dos, tres, o a lo mejor en algún caso, que no es lo más normal, tener que implantar al final todas las que veremos. Más que nada, para hablar un poco de la estructura de las que os voy a ir comentando, vamos a ir un poco como desde las más sencillas, que son las que hablaremos en un principio, hasta las más complejas, ¿vale? Las que trataremos al final son las que requieren un poco, pues, eso, que otras técnicas anteriormente ya se hayan aplicado, pues que todos los empleados de la organización estén implicados 100%, porque, bueno, al final pues requieren más tiempo y, bueno, también un mayor coste económico para la organización. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar hablando un poco de categorizarlas, ¿no? Como se dice, o sea, se dividen al final, se suelen dividir en tres grupos. El primer grupo de ellos es una composición de las técnicas al final, pues como os he dicho, que son las más fáciles, ¿no?, las que primero os vamos a hablar. Se pueden aplicar a cualquier tipo de empresa y sector. Entonces, el orden, las que vamos a tratar es primero las 5 S, luego estandarización, la técnica SMED, que serían las del cambio rápido de herramientas, el TPM y el control visual. Serían las del primer grupo. Las del segundo grupo son unas técnicas que al final también se puede introducir en la mayor parte de las empresas, pero implican un mayor compromiso y esfuerzo a la hora de ponerlo en práctica con respecto a las primeras, con respecto a las que os acabo de decir. Y estas serían TIDOCA, basado en el famoso Just in Time, técnicas de calidad y sistemas de participación del personal, ¿vale? Y bueno, ya por último, el tercer grupo se encuentra compuesto por una serie de técnicas que ya son más específicas y avanzadas. Entonces, al final, bueno, pues requieren, implican un cambio en la planificación y en el control, pues, de lo que es la cadena de producción. Están todas directamente relacionadas, pues, con el just in time. Y serían la técnica Eijunka y la técnica Kanban. A ver un momento, porque, bueno, está comentando Isidro que no se escucha, pero yo creo que en un principio sí me oís bien, ¿no? Si no, hubierais dicho también algo el resto de compañeros. Vale, sí, sí que es bueno, ¿no? Vale, 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 perfecto, gracias. Bueno, pues seguimos entonces, vale. Bueno, pues vamos a hablar de la primera técnica, ¿vale? Que serían las 5 S. Entonces, esta técnica se basa principalmente en lo que es mantener limpio y ordenado todo el puesto de trabajo. Esto es esencial, es como una cosa básica, pero que al final en muchas de las empresas no se lleva a cabo, y hasta que no se estandariza de alguna forma y no se le llama técnica en sí, las empresas y los operarios no lo empiezan a hacer. Entonces, al final, bueno, el nombre de esta metodología pues se debe a la fonética de lo que es la primera letra en japonés de cada una de las 5 etapas, así esto un poco a modo curiosidad. Entonces, bueno, a través de este gráfico podéis ver que la primera de las 5 S sería eliminar, que sería el primer paso, ¿vale? Que sería separar todo lo necesario de lo innecesario. La segunda etapa sería ordenar. Una vez ya que está todo limpio, podemos ordenar, que sería situar lo necesario en cada sitio. Luego, lo siguiente sería limpiar, que al final sería eliminar y evitar la suciedad. Una vez ya que está todo eliminado, ordenado y limpio,
ya procedemos a estandarizar, ya a establecer como la regla, ¿no? Que al final es eso, fijar las normas y señalar las desviaciones que hay para no volver a caer otra vez en el mismo error. Y ya por último la disciplina, que al final es crear costumbre. No sirve de nada, como habréis escuchado, crear un hábito si al final el último punto de las disciplinas es lo más importante para no perderlo. Al final hay que dar una continuidad para que el hábito pues se establezca así. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando un poco más de esta técnica. Al final se plantea en cualquier empresa como un objetivo a cumplir a corto plazo. Mira, aproximadamente se habla de unos 3 meses de promedio. Suele ser una técnica pues, que es fácil de implantar. Entonces, normalmente en este periodo de 3 meses ya tendría que ser ideal para que cualquier empresa pues, lo haya podido hacer. Entonces, el hábito que se logra al final de las 5 S ayuda a implantar de manera más sencilla todo el resto de técnicas Lean. Por eso la hablamos en primer lugar, porque es la más sencilla y aparte es como la base, por así decirlo. Una vez que una empresa ya haya establecido las 5 S, ya va a ser la estructura muy sólida para poder poco a poco ir poniendo el resto hacia arriba. Entonces, al final, bueno, pues se convertirá en una nueva filosofía y al final una forma de vida en nuestro trabajo diario. Entonces, es muy importante que también comentemos los pasos previos a lo que es el proceso de implantación, ¿vale? De esta técnica. Al final es esencial que se le explique a todos los trabajadores por los aspectos básicos de esta metodología, que al final va a ser un tema nuevo completamente para ellos. Luego también es muy importante que la aplicación se empiece por un área piloto, o sea, que se restrinja como un área y primero se haga una especie de prueba en esa área, para luego ir viendo los resultados positivos a corto plazo y que se pueda ir expandiendo pues, al resto de áreas de la compañía. Luego es muy importante también dejar claro al final el plan de actuación, porque así como respuestas a futuras preguntas que pueden surgir entre la plantilla. Al final, pues es normal, ¿no? Siempre que se hace un cambio pero de cualquier tipo, a todos nos pueden surgir dudas. Pues el tema de esto, que si esto va a implicar una variación del salario, que si va a haber más o menos componentes en el equipo, y bueno, cualquier duda que pueda surgir. Beneficios de esta técnica, beneficios principales de las 5 S. Al final sería reducción del tiempo de lo que es el cambio de herramientas, disminución, claro, de piezas defectuosas, una calidad general del producto más elevada. Los costes del producto también se reducen porque, claro, tú eliminas el tiempo de estar buscando las cosas. Al tenerlo todo limpio, ordenado y cada cosa en su sitio, pues ganas mucho tiempo. Los accidentes laborales también disminuyen debido precisamente a esto, al orden y a la limpieza de lo que es la planta en general. Entonces, bueno, al final la seguridad en la zona del trabajo pues también aumenta. Y desde luego el control visual, que es mucho más fácil, porque al final cualquiera va a poder identificar de una forma muy fácil los despilfarros que se vean. ¿Vale? Entonces, bueno, en cuanto a esta técnica, ya estaría así un poco explicado brevemente pues un poco el concepto, las etapas y por último vamos a hablar de los beneficios de la técnica, que como os he dicho, esta es la básica, la primera. Entonces ahora vamos a hablar de SMED, ¿vale? Que también se encuentra dentro de este primer grupo, que sería lo del cambio rápido de herramientas. Entonces esta técnica fue desarrollada en Japón como la mayoría de las técnicas de Lean Manufacturing y esta en concreta fue por el ingeniero Shingeo Shingo alrededor del año 1950. El SMED, que al final por las siglas, ¿no? Por el acrónimo sería Single Minute Exchange of Lights, se trata de una metodología sencilla de aplicación. Al final los resultados también son visibles de una manera rápida, también a corto plazo. Y bueno, la traducción literaria sería exactamente el cambio de utensilios en minutos de un solo dígito. Es decir, todas las operaciones que estén involucradas tiene que ser un tiempo menor de 10 minutos. Porque ya 10 minutos serían los 2 dígitos. Así que supuestamente una vez que se aplique esta técnica, como mucho se tendría que tardar en hacer cada tarea 9 minutos. Ahora veremos que a día de hoy eso se ha reducido muchísimo, es mucho menos, pero en un principio era eso lo que se decía. Entonces, aquí podéis ver en esta slide las etapas del SMED, ¿vale? Habría una preparación previa, como también hemos visto en las 5 S, una separación de tareas externas e internas, ¿vale? Después de esas 2 etapas sería la organización de las tareas externas, reducir el tiempo de las tareas y al final un seguimiento, porque es un poco como lo que antes hemos dicho con el hábito, si no hay un seguimiento de las cosas, al final se acaba perdiendo. Entonces, a ver, este tiempo al final de cambio de preparación se atribuye al periodo transcurrido entre la última pieza correcta de un lote hasta la primera del próximo.
Entonces, al final, el principal objetivo de lo que es la técnica SMED sería esto, la disminución justo del tiempo de la preparación de las máquinas. Entonces, actualmente se puede lograr, fijaros, en tiempos de cambio inferiores al minuto. Entonces, fijaros lo que en un principio, cuando se hizo en 1950, ya les venía bien que fueran 9 minutos, pero al día de hoy se establece con esta técnica que sean inferiores al minuto, o sea, tan solo en segundos. Obviamente, al final, el objetivo final de esto sería anular por completo el tiempo de cambio, o sea, que no existiera el tiempo de cambio entre una herramienta y otra. Bueno, al igual que con las técnicas 5S, vamos a hablar de los beneficios de la herramienta, ¿vale? Entonces, desde luego simplifica las tareas de preparación de la maquinaria, reduce enormemente la cantidad de operaciones al final preparatorias del principio, también reduce o elimina los errores en, claro, todo el proceso de cambio, optimiza el stock del material en proceso y de la producción, reduce el plazo de entrega del producto, ajusta la producción a la demanda cambiante, que eso como sabéis es el just in time, reduce las colas de entradas de cada proceso productivo y por todo ello al final lo que hace es aumentar el rendimiento de la producción. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora hablando de la tercera técnica de este primer grupo, que sería la estandarización, ¿vale? Muy importante. Al final, como os he dicho un poco, se encarga de fijar un criterio único. Tiene que ser eficaz, fiable y óptimo, ¿no? Al final, acerca de, claro, del proceso productivo. Entonces, implica la elaboración de instrucciones gráficas y también escritas. Al final son procedimientos, estandarizarlos. Serían de la manera que habrá que realizar pues, las tareas, al final consiguiendo pues eso, productos de calidad de una manera mucho más segura, más económica, más rápida también. Como todo, siempre tiene que haber pasos, ¿vale? Entonces, los pasos en el proceso de estandarización, ¿cómo se hace esta técnica? Primero hay que imponer como el estándar, ¿no? Que al final es el que te va a definir la manera de hacer las cosas. Después que hayas definido el estándar, ya lo mejoras, el estándar este que has establecido. Más tarde habrá que comprobar, ¿no? Si este efecto al final mejora, que es lo importante. Y desde luego, por último, es la estandarización pues, del nuevo procedimiento, que al final ya ha demostrado que es eficiente, ¿no? Que al final es el objetivo final por el que hacemos toda esta técnica. Entonces, mira, al final, quería comentaros, esta slide es muy importante porque si la existencia al final de un estándar, al final es que esto lo que hace es que provoca que las operaciones que se están llevando a cabo en la planta, al final para fabricar el producto final, no se hagan siempre de la misma manera. Entonces, al final eso va a causar graves problemas durante el proceso y al final el cliente va a estar insatisfecho, una peor calidad, el stock no, al final no va a estar bien calculado ni nivelado. Y con lo cual, pues como os he dicho, es igual que si las 5S te encargas de ordenar, de limpiar, pero luego al final no haces el procedimiento, no lo estandarizas, que era la tercera etapa, y al final no vas a llegar nunca a lograr el hábito. O sea, la semana siguiente lo más seguro es que vuelvas a tener la zona de trabajo sucia, desordenada, al final no sirve de nada. Así que bueno, no sé si lo habéis leído, pero yo he leído en varios libros que al final para hacer un hábito hacen falta durante 3 semanas, por así decirlo, de rutina. Esto ya me refiero no solamente hablando de logística y supply chain, sino de cualquier ámbito de nuestra vida, comer saludablemente, por ejemplo. Entonces, una vez ya que has pasado esas 3 semanas, ya se empieza a considerar como un hábito. Pues al final con esto pues es un poco parecido. Bueno, entonces vamos a hablar de la siguiente técnica, que sería el famoso TPM. ¿Vale? Entonces, el TPM, como el resto de técnicas que os he dicho, pues también surgió en Japón, ¿vale? Al final, el TPM es la unión de los métodos del mantenimiento preventivo y del control de la calidad total. Y esta surgió en la década de los 60, bueno, 60, 70 más o menos. Entonces, esta técnica, en la cual pues, participan y colaboran todos los empleados de la planta, al final con el fin de evitar averías y que todos los equipos y las máquinas se encuentren perfectos pues, para empezar a trabajar. Entonces, el mantenimiento y la conservación de todos los equipos al final es tarea de todos, no solo de los técnicos de mantenimiento. Esto es un poco lo que busca esta técnica, que todos los trabajadores de la planta son responsables del mantenimiento de los utensilios, ¿vale? Entonces, bueno, os quería preguntar si os sabéis, al final hay varios tipos de mantenimiento. Entonces, a ver si os suenan estos tipos de mantenimiento. ¿Qué tipos de mantenimiento conocéis vosotros? Que ahora los veremos. A ver, os voy a dar una pista.
Un tipo de mantenimiento muy común será el mantenimiento. Exacto, muy bien. Bueno, mira, justo antes de deciros la pista la habéis empezado a decir. Perfecto, muy bien. Preventivo, el correctivo. Muy bien, el predictivo, perfecto. Muy bien, chicos, genial. Justamente es lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? De los tipos de mantenimiento. Es muy importante que sepamos distinguir los tres tipos principales, que son esos tres, exacto, que estáis diciendo todos muy bien. Al final, estos tipos de mantenimiento tienen que ser complementarios entre sí. Al final, de esa manera es como logras la situación estable y eficiente en todo lo que es la línea de producción. Se deberán de emitir planes de mantenimiento específicos para cada modelo de la máquina existente pues, en la planta, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el mantenimiento del correctivo, ¿vale? El mantenimiento correctivo es un conjunto de operaciones o, bueno, tareas que se ejecutan pues, sobre una máquina cuando ésta deja de funcionar según lo previsto, ¿vale? Entonces, al final, averías que causan paradas repentinas o bajadas de rendimiento, por ejemplo. Luego también la reparación de este tipo de averías al final supone la parada total de la máquina, que eso es el fastidio. Entonces eso supone pues, coste de mano de obra, reposición de las piezas dañadas, al final es un mayor coste para la empresa. ¿Vale? Entonces, bueno, al final si hiciéramos bien todos los tipos de mantenimiento y consiguiéramos completar los tres, pues sería perfecto porque la empresa pues, se ahorraría bastante. Entonces, ahora vamos a hablar del mantenimiento preventivo. Primero es el correctivo, que es el básico, y cada vez vamos a ir añadiendo un poquito de dificultad. La siguiente etapa sería el preventivo. Entonces, este tipo de mantenimiento preventivo se trata al final de reducir el coste, pues claro, derivado de las acciones justo correctivas, ¿no? Al final se ejecutan tareas simples y periódicas sobre partes vitales muy importantes de la máquina. Al final lo que buscamos es aumentar su vida útil, como, claro, el periodo que transcurre entre las averías puntuales que hay. Entonces, sí, esto incluye también la elaboración de planes de mantenimiento, ¿no? Que al final se basan en especificaciones pues, del fabricante. También, bueno, pues es una experiencia, claro que sí, de los operarios, es muy importante. Basado en la experiencia de los operarios, al final lo siguen mejorando poco a poco. Este tipo de mantenimiento supone también ligeras paradas programadas de la máquina. Al final, los costes moderados de manos de obra, estos costes son inferiores a los del mantenimiento que acabamos de ver correctivo. Y también, pues claro, habría costes derivados de la sustitución de aceites, también puede haber material de desgaste, elementos de filtrado, que bueno, son algunos de los ejemplos que os he puesto aquí. Entonces, bueno, estoy viendo ahora que uno de vosotros comenta que el tipo de mantenimiento, claro, que depende mucho de la importancia de la máquina y del costo, por supuesto. Obviamente esto está centrado hacer el último que veremos ahora y sobre todo esta parte de la maquinaria que sea pues más costosa del mantenimiento y que tenga al final más valor, porque es cierto que algún tipo de máquina más sencilla, pues a lo mejor con el mantenimiento correctivo sería suficiente, porque ya abarcarías un poco todo. Entonces, exacto, dependiendo de la máquina, pues sería preferible utilizar un tipo de mantenimiento u otro, aunque desde luego lo ideal sería que en cualquier tipo de máquina, independientemente del costo y demás, se pudieran aplicar los tres tipos de mantenimientos, porque así desde luego conseguiríamos la eficiencia total. Entonces, bueno, el último de los puntos, que es el que estamos hablando, el mantenimiento predictivo, este es el ideal al que tendrían que conseguir llegar todas las empresas, ¿vale? Este tipo de mantenimiento al final es el más moderno, el más actual, y exige al final técnicas pues, más avanzadas. Al final, la finalidad de todo esto es anticiparse a averías antes de que éstas pues, presenten unos síntomas claros pues, en el funcionamiento de la máquina, ¿no? Supone intervenciones, pero ya programadas, porque ya previamente has hecho mantenimiento correctivo. Entonces ya sabes que esa avería lo más seguro es que pueda surgir, con lo cual ya está todo mejor, los timing y demás está todo mejor planificado. Al final, esto se trata de evitar a que llegue, vamos, de que nunca llegue a pasar el problema y al final, pues, evitas la avería directamente. Es el escenario ideal. Vale, entonces, una vez que hemos visto los tipos de mantenimiento, como estamos haciendo con todas las técnicas, pues es muy importante que veamos los pasos, ¿no? O sea, cómo se lleva a cabo al final esta técnica en la vida real. Bueno, pues primero será la vuelta al estado inicial de lo que es la línea productiva. Se procurará siempre dejar toda la línea de producción pues, limpia de manchas, residuos, como hacer el 5S, con el objetivo, claro, de acercarse a su estado original, como fue entregada, ¿no? Tal cual. El segundo paso sería la búsqueda de fuentes de suciedad y contaminación. Al final,
claro, se pone en marcha la producción y el objetivo pues al final es encontrar pues determinadas fugas de fluidos, virutas metálicas, errores de colocación, analizando los motivos por los que aparecieron. ¿Para qué? Para intentar que la próxima vez atajarlos desde antes que no lleguen a aparecer. ¿Cuál sería la tercera etapa? La tercera etapa sería pues el aprendizaje de lo que es la inspección y el mantenimiento de todos los equipos. Entonces, empezará a involucrar al personal de producción con las tareas de mantenimiento de la maquinaria. El objetivo, al final, es obtener personal cualificado, tanto en lo que es manejando equipos como en la parte de mantenimiento. La implantación de la mejora continua del TPM es súper importante. Al final es la última fase y los operarios ya están formados, entonces son totalmente polivalentes y son capaces pues ellos mismos de ir haciendo mejoras con la intención al final de hacer nuevos diseños, por ejemplo, en la línea productiva y así también mejoran el rendimiento. Al final eso es uno de los pilares, por así decirlo, del Lean Manufacturing, que los operarios acaban siendo polivalentes, que pueden hacer un poco tareas de todo tipo. Y eso es genial porque al final no depende todo de uno, ¿no? Eso también es una de las funciones de un equipo, que todos sepamos un poco hacer de todo, está muy bien. Entonces, ya por último, con respecto a esta técnica, hablaremos de los beneficios, ¿no? Los beneficios más importantes que supone una vez implantada. ¿Cuáles son? Pues bueno, pues permite ajustar al final el comportamiento final de la planta a competencias de nuevos mercados, evita el deterioro prematuro de equipos industriales, con lo cual prolonga la vida útil. Como acabamos de decir, convierte en polivalentes a los operarios, mejora mucho el tema de prevención de riesgos laborales, permite también reducir lo que es el periodo de amortización de las inversiones, debido, claro, a la adquisición de maquinaria que realmente es productiva y que no se llega a averiar porque lo has estado manteniendo de una forma predictiva. Y bueno, al final, en definitiva, es que se eliminan o se reducen casi a cero pues ineficiencias al final derivadas del funcionamiento, porque nos aseguramos, por así decirlo, de que va a funcionar bien y de que no va a surgir ningún imprevisto. Vale. Entonces, ahora pasamos al control visual. ¿Vale? Esta técnica pues, puede parecer bastante sencilla, ¿no? de aplicar o que todos podamos conocer, no tiene su nombre japonés ni muy técnico, pero bueno, es muy importante también en el tema del Lean Manufacturing porque al final todo lo que se vea así a primera vista, pues es tiempo también que vamos a ahorrar en todo, ¿vale? Entonces, al final, esta técnica engloba una serie de dispositivos de comunicación, ¿vale? Los cuales, pues al final nos enseñan el funcionamiento de todo, solamente con mirar la pantalla de una forma muy rápida. Entonces, a ver, estos dispositivos nos ayudan a identificar precisamente esto, ¿no? Despilfarros, desviaciones, que respecto a lo estandarizado, a lo que ya está creado el hábito. Entonces, se trata de una herramienta muy, muy útil para los operarios, porque así varios de ellos pueden ver a la vez si el trabajo se está haciendo de manera correcta. Entonces, esta técnica visual pues es de gran importancia. Al final, está a modo curiosidad, ¿no? Pero una mayor parte de la información que retenemos las personas es a través del sentido de la vista. Y como veis aquí, un 83%. O sea, es altísimo. Entonces, claro, al final, bueno, un ejemplo, podéis ver aquí os he puesto, pues serían los tableros de herramientas con cuadros de sombras. Entonces, al final esto nos ayuda pues, a comprobarnos si están todas las herramientas, si falta alguna, si no está bien colocada, si está en otro sitio. Y como veis aquí en esta slide, pues bueno, sería como un ejemplo de un cuadro de herramientas que podría haber en cualquier planta productiva. Vale, entonces, bueno, ahora como todas las técnicas hablaremos pues, de los beneficios, ¿no? del control visual. Son un poco deducibles, pero bueno, al final eso, la información relevante estará resaltada, siendo imposible eso que no se le haga caso, ayuda a dar a conocer despilfarros, al final se puede eliminar por completo y se puede prevenir, que es lo más importante, a que se lleguen a producir. Los resultados de los trabajadores pues, se verán de una forma sencilla y clara para todos en general. Y bueno, la información al final se entenderá en menor tiempo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con Jidoka, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos dentro del segundo grupo y este término también japonés, como todas las técnicas, significa exactamente automatización con un toque humano, ¿vale? Entonces, al final, es un proceso automatizado que contará con unas características pues, muy específicas. Se podrá parar la línea por sí misma, muy útil, no hace falta que un operario tenga que estar ahí y la pare él de forma manual. Hay ciertas señales muy importantes que se llaman andon,
y avisarán a los operarios. Por lo tanto, no es necesario que cada trabajador esté constantemente atento a todas las máquinas. Entonces, bueno, cada máquina al final, pues eso, dispondrá pues, de un sistema propio de detección de anomalías, que al final está relacionado con el propio funcionamiento, ¿no?, de la máquina, y podrá descubrir si los fallos pues, están en los productos o es una mala ejecución de los procesos, pero en definitiva se verán también como los despilfarros a primera vista de una forma más fácil, ¿vale? Al final, Jidoka pues, está basado en el Just in Time, que es uno de los pilares básicos de lo que es toda la filosofía de Lean Manufacturing. Pasos en la aplicación, como estamos viendo en todas las técnicas. A ver, los pasos serían, primero, detección de la anomalía. Eso sería primordial, ¿no? Primero detectarlo, el qué está pasando, el problema. Luego, parada de la producción. Una vez que surge un problema, la siguiente etapa sería pararla. Más tarde, resolver el problema y, por último, averiguar la causa y tratar de eliminarla. Obviamente, para que otra vez vuelva a estar todo bien y la línea de producción y se siga haciendo, ¿vale? Entonces, no sé si a vosotros os suena, quiero que me digáis si os suena los pokayokes, que es un sistema muy curioso y, bueno, de esta parte, ¿no? Al final habla un poco de todo, ¿no? Detección, sobre todo de manera prematura y que ayuda, como veis aquí, pues a Jidoka, ¿no? De la automatización, ¿vale? O sea, gracias a una inventiva, a un toque humano, por así decirlo, como hemos dicho, se han hecho esta serie de herramientas. Exacto, a prueba de tonto, sí. Entonces, bueno, como os he puesto aquí, se llaman así, exacto. Son sistemas comunes de detección de anomalías o problemas que al final entran o salen, ¿no?, en la máquina. Entonces, son dispositivos, la verdad, bastante económicos para luego todas las consecuencias positivas que producen el implantarlos. Entonces, son conocidos como dispositivos pues, antierrores o a prueba de tontos, como estáis diciendo. Entonces, bueno, aquí os he puesto dos ejemplos. El primero de ellos es el de pasa, no pasa. Al final, como estáis viendo, el pokayoke sería esa estructura de color verde que si pasa por ahí abajo es que las dimensiones y toda la pieza cuadra perfectamente, la que no pase por ahí es porque las dimensiones están mal, con lo cual se desecha automáticamente, se echa para un lado y no continúa la línea de producción. ¿Vale? ¿Entendido? Y luego, otro ejemplo que os he puesto a la derecha, el de infrarrojos. Este es muy común en el sector farmacéutico cuando está pasando por la línea, que al final son unos infrarrojos en el código de barras que los va leyendo, igual, y si el medicamento o el producto no corresponde a esa línea de producción, por lo que sea, por el packaging, por los ingredientes o por lo que sea, pues también es capaz de en el mismo momento alertar con la luz esa que estéis viendo para que se deseche también de la línea y no continúe. Entonces, bueno, no sé si para hablar un poco entre todos de este tema, que es bastante curioso, si conocéis algún otro pokayo que aparte de estos dos ejemplos que os he puesto yo y lo compartís con el resto de compañeros. ¿Conocéis alguno más o lo habéis utilizado en las empresas en las que trabajáis? Porque me imagino que el término sí que os sonaba, pero sí que más tipos. Os he puesto estos dos porque son pues como los más típicos. Bueno, parece ser que no, que no suena ninguno más. Muy bien, buenos ejemplos, exacto, bien. Muy bien, exacto. Cada uno puede explicar que así nos nutrimos todos de las experiencias que han tenido cada uno, pues claro que sí, con este tipo de dispositivos. Sí, exacto. Es que el pasa no pasa, pues es el más típico. Exacto, el de las botellas de vino, muy bien, con la luz, exacto. Ese también es verdad que es bastante común. Bueno, pues muy bien. Ujú. Entonces, a ver, vamos a continuar, ¿vale? Los beneficios de Jidoka, ¿vale? Como hemos ido haciendo con todas las herramientas. Al final, los problemas pues, se detectan a tiempo y aumenta la velocidad para hallar dichos problemas. La disminución pues, de costes derivados del impedimento de que productos defectuosos pues, sigan circulando, ¿no?, alrededor de toda la cadena de producción, que al final lo único que hace es ocasionar más despilfarros.
la motivación de los empleados se ve incrementada y estos mismos al final van a poder resolver diferentes problemas que se planteen. Reducción de los gastos de personal, porque al final un mismo empleado podrá ocuparse de revisar más de una maquinaria a la vez gracias a estos dispositivos. Con lo cual, el objetivo total, que sería calidad absoluta, está cumplido. Bueno, entonces vamos a ver otra de las otra de las técnicas del segundo grupo, ¿vale? Que sería el sistema de participación del personal. Al final son programas o actividades cuyo principal objetivo es unificar y dar a conocer las iniciativas que pueden beneficiar a las empresas, llegando a ser al final más competitivas. Entonces, las más utilizadas dentro de lo que es el mundo Lean, pues los programas de sugerencias. Al final, ¿qué está dentro de los programas de sugerencias? Pues canales de difusión, boletines internos, cursos de formación, paneles visuales, algún tipo de recompensa, de premio. Entonces, los grupos de mejora, ¿no? Pues dentro de los grupos de mejora están los famosos equipos Kaizen, ¿no? Que al final son pues equipos multidisciplinares que están integrados por empleados de diferentes departamentos, diferentes niveles jerárquicos, y esto justamente es lo que hace un equipo multidisciplinar, porque así está muy bien ver el punto de vista de prismas completamente diferentes, así es como se van a nutrir mejor los equipos. Luego también dentro de los grupos de mejora podemos encontrar los grupos autónomos de producción. Al final son empleados que trabajan pues centrados en un área concreta y concentran al final todos sus esfuerzos en implantar mejoras continuas del área en concreto. Entonces, bueno, ahora ya empezamos con el Junca, que sería la primera de las dos técnicas más complejas, ¿vale? Ya entramos dentro del famoso grupo 3, que ya son las técnicas, como os he dicho antes, que son sí, un poquito más, más difíciles. Entonces, bueno, el Junca al final significa producción nivelada, ¿no? Son lotes pequeños, pero con capacidad al final de variar las especificaciones del producto de una forma eficiente y muy rápida. Entonces, la orientación no va por proceso como se hacía antes, sino que la orientación es por producto, que es súper típico del sistema Lean Manufacturing. Al final agrupa a lo que son las máquinas y los operarios, que estén todos los que fabriquen al final un mismo tipo de producto, les hace alrededor de lo que es la célula de trabajo. Entonces, bueno, aquí podéis ver en una imagen una célula de trabajo que suele ser, pues eso, en forma de C o de U. Aquí lo podéis ver bien la forma. Al final se suelen estructurar de esta manera. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de Junca? ¿Cuáles son? Pues al final la plantilla de la empresa se afianzará, debido obviamente a la producción nivelada. Al final hay una mayor satisfacción del cliente, sin esperas prolongadas para recibir el producto. El stock de materia prima disminuye porque al producir en pequeños lotes son más frecuentes al final los pedidos a los proveedores y la flexibilidad de la planta de producción aumenta. Puedes hacer frente mejor a cualquier tipo de variación de la demanda. Entonces, bueno, ya por último, bueno, vamos a hablar de lo que es la técnica Kanban, que es las famosas tarjetas rojas. Es un sistema de comunicación que facilita la metodología de fabricación pool, ¿vale? Lo que los pedidos reales de los clientes son los que tiran de la producción mediante el flujo continuo y al final son lotes variados y pequeños. Se coordina al final mediante el uso de tarjetas o cualquier tipo de señales que, bueno, muestran información relevante relacionadas, pues eso, con el sistema productivo. Entonces, Kanban, como todas las técnicas que hemos ido diciendo, también provienen de Japón y al final exactamente es tarjeta visual, que Kan en japonés es visual y Ban tarjeta. Entonces, bueno, pues la palabra compuesta al final sería eso. Entonces, durante esta técnica se utilizan también contenedores. Son como contenedores estándar que pueden ser al final de diferentes materiales, pues metálicos, de plástico, y se utilizan pues para transportar los materiales y piezas entre diferentes estaciones de trabajo. Entonces, mira, en esta slide podéis ver un ejemplo que veis que es una célula de trabajo, ¿vale? Como en forma de U, y podéis ver al final el flujo de la información y del material, ¿vale? Entonces, al final la planta no emitirá pedidos de materia prima a su proveedor si el cliente no formaliza en firme el pedido del producto terminado correspondiente, ¿vale? Con lo cual, de esa forma, exactamente, pues a través de tarjetas y de todo el sistema, pues vamos a eficientar al máximo todo, o sea, sin ningún tipo de fallo, calidad total y obviamente tener que aunar un poco casi todas las técnicas que acabamos de ver. Es un poco a lo que se quiere llegar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían los beneficios de esta técnica?
como ya os he dicho, bueno, para empezar, estos son los beneficios, pero claro, ¿cuáles son las partes un poco negativas? Porque es la más compleja de aplicar, con lo cual no van a ser 3 meses como 5 S, sino con muchas empresas, Kanban a lo mejor han tardado en aplicarlo un año aproximadamente. Al final también pues es más costoso, ¿vale? Entonces eso sería un poco las partes negativas, pero bueno, como las partes positivas son más, al final las empresas que quieren lograr la excelencia total lo acaban aplicando. Entonces, bueno, beneficios. Pues eso, consigue disminuir inventarios, desaparecen los productos que ya están obsoletos. Al final solo se produce cuando el cliente da la orden del pedido. Luego también pues elimina los costes del almacenaje de productos elaborados o semielaborados, ¿no? Porque al final, pues eso, no hay una sobreproducción, porque ya hemos aplicado antes la producción nivelada y solamente se lleva a cabo pues lo que ha pedido el cliente, ¿no? Se cumple rigurosamente todos los tiempos de entrega con el cliente, al final esto provoca pues una mayor satisfacción, el sistema de producción es flexible, las tarjetas ayudan y facilitan el control de todo el proceso, al final minimizas cualquier tipo de error. Y bueno, la comunicación dentro de la planta pues es rápida y concreta. Y nada, bueno, pues eso sería todo en cuanto a las técnicas Lean y todo lo que hemos tratado en este webinar. Muchísimas gracias a todos y si tenéis alguna pregunta o alguna duda o queréis que os explique algo más en detalle, pues me lo podéis comentar. Espero en primer lugar que os haya gustado y que os haya parecido bastante interesante el tema. Bueno, eso es buena señal. Si se te ha pasado rápido, es buena señal entonces. Eso es que no se ha aburrido mucho. Bueno, pues me alegro entonces que os haya gustado y que os haya parecido muy clara. Muchas gracias a vosotros por escucharme. Sí, como estáis comentando al final, el tema de realizar auditorías de 5S, pues claro que sí, yo lo veo primordial. Sí que se hacen, una vez que vas aplicando las diferentes etapas del Lean Manufacturing, como el 5S os he dicho que es la base, que sería al principio del todo, pues para al final llegar a estandarizar y crear el hábito, sí que se suelen hacer auditorías de vez en cuando, dependiendo de la empresa y del sector, cada X tiempo, para ver si realmente se sigue aplicando las 5S, porque como os he dicho, eso se tendría que hacer siempre, no tendría que parar. Ujú. Entonces, bueno, sí, pues muy bien esa aportación. Nada, muchas gracias a vosotros por escucharme y por atenderme. Y eso, repito que espero que os haya resultado de interés, que al final es lo más importante. Muchísimas gracias a todos y que sigáis pasando un excelente día. Gracias a vosotros. Adiós.